Bienvenidos a La Orden Negra, un podcast donde todos los viernes yo, Maureen Cruz, les estaré narrando mitos, leyendas urbanas, historias de terror y mucho más de lo que mi cerebro de nerd tenga para dar, y créanme que es mucho. El día de hoy viajaremos hacia Europa del Este, a la tierra que vio nacer el personaje de terror más famoso y querido por todos. Hoy nos dirigimos a Rumania y nos adentraremos en un lugar donde hay ovnis, desapariciones, fantasmas y mucho más. Todo esto sucede en Hoia Baciu, el bosque más embrujado del mundo. Empecemos. Se cree que el bosque ubicado en Rumania es un portal a otra dimensión. Cientos de personas han desaparecido en él, se han avistado ovnis, se escuchan voces y risas de origen desconocido, y en su centro hay un gran círculo donde nada crece. El lugar está en Transilvania, el hogar de Vlad Tepes, el famoso Drácula. Si ya fuera poco con esta carga de historia y misterio, a la zona se le puede agregar un bosque, Hoia Baciu, también llamado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. El bosque está situado al oeste de la ciudad de Cluj-Napoca, y se comprobó por excavaciones que hace 10.000 años una civilización vivió en el lugar. Las historias y leyendas sobre él lo han convertido en un lugar envuelto en el misterio, a pesar de sus 3 kilómetros cuadrados de superficie. En él se produciría el fenómeno del tiempo perdido. Muchos de los que han entrado al bosque han perdido la noción del tiempo, y cuando salen creyendo que han estado unos minutos, en realidad han estado perdidos horas o días. El mejor ejemplo fue el de una nena de 5 años que desapareció en el bosque. Reapareció 5 años después, sin ninguna transformación. La misma ropa, el mismo rostro y el mismo cuerpo. Nunca creció. El tiempo se detuvo para ella, que creía que solo se había alejado de su casa por unos minutos. En 1970, una mujer y su hijo de 10 años atravesaban el bosque cuando caía la tarde. De repente, sintieron un fuerte escalofrío y los rodeó una gran niebla. Perdieron la conciencia y despertaron en su casa. Que se lo llame el Triángulo de las Bermudas de Transilvania es justificado. En 1965, un pastor y su rebaño de 200 ovejas se adentraron en el bosque y desaparecieron sin dejar rastro. Desde ese momento, Hoia Baciu tuvo un segundo nombre. Muchos de los que entran al bosque salen del mismo con extraños síntomas: ansiedad, náuseas, dolores de cabeza y algo inexplicable: pequeñas quemaduras, ampollas o incluso erupciones cutáneas. En 1953 fue al lugar un ingeniero y reconocido biólogo, Alexander Sift. Durante días y días entró y salió del bosque tomando fotografías del lugar. Nada le pareció extraño, salvo que al revelarlas aparecieron sombras, espectros y extrañas cosas que él no vio al momento de sacar las fotos. Continuemos con otro hecho controversial: los ovnis. Desde principios de los años 60 son muchos los avistamientos, y hay una prueba que parece irrefutable. En la tarde del verano del 18 de agosto de 1968, un día espléndido de verano, sin viento, que rondaba los 36 grados, el técnico militar Emil Barnia y su novia, Zamfira Matea, a pesar de las repetidas advertencias de la gente del lugar, que le indicaron que no lo hicieran, decidieron pasar un par de días dentro del bosque, dentro de una carpa. Ese 18 de agosto, Emil estaba juntando leña, ya que al caer la noche, y a pesar de ser verano, el lugar alcanzó la temperatura bajo cero. De repente, Emil escuchó a su novia gritar y corrió hacia la carpa, y vio lo increíble. En el cielo, un disco metálico brillaba de manera fulgurante y flotaba encima de los árboles. Empezó a girar violentamente, cambiando de dirección. Su brillo crecía y luego desaparecía, dejando ver que era de color plateado metalizado. De manera imprevista, desapareció como un relámpago. Pero, antes de irse, quedó inmortalizado. Emil sacó su cámara fotográfica de la carpa y disparó 4 veces, dejando registrada la presencia del ovni. Los avistamientos nunca dejaron de suceder. En 2002, una pareja logró filmar casi 30 segundos de video desde su departamento en el último piso de un edificio de la ciudad de Cluj, vecina del bosque.
El objeto tenía forma de cigarrillo y brillaba intensamente a medida que se movía sobre las copas de los árboles. Luego desapareció entre gruesas nubes en el cielo nocturno. En 2007 se registró otro avistamiento, esta vez a media tarde. Un fotógrafo aficionado tomó 30 fotos y en una de ellas apareció un extraño objeto, que claramente era un ovni. Los lugareños creen que cerca de 1000 desapariciones que hubo en el bosque son producto de los ovnis que bajan en el lugar y abducen a seres humanos con fines desconocidos. Pero las presencias extraterrestres en el bosque no son las únicas. También flota lo paranormal. Y muchos han visto personas, sombras, formas extrañas y las risas de niñas y mujeres. Ante todo esto, un programa de televisión llamado Destination Truth decidió entrar al misterioso bosque. Uno de los miembros del equipo, Evan, fue atacado repentinamente mientras estaba sentado en el piso. Tras la aparición de un repentino destello de luz, el muchacho voló varios metros y sus brazos sufrieron varias heridas, a pesar de que llevaba una camisa de mangas largas y ninguna de ellas sufrió un rasguño. Lo único que recordó Evan es que antes de volar por el aire, escuchó voces femeninas hablando un idioma extraño que provenían detrás de él. Solo algo me faltaba comentar, el misterioso círculo. En el centro del bosque hay una zona muerta. Es un extraño círculo donde la vegetación y los árboles no crecen. Las muestras que tomaron del suelo no muestran nada nocivo, pero por razones inexplicables, ninguna cosa crece dentro de este pedazo de tierra circular. La opinión es variada. ¿Se abre un portal a otro mundo en este pedazo de tierra? ¿Podría haber sido alguna vez un tipo de área ritual? ¿Acaso un ovni en forma de disco aterrizó en este lugar? Los campesinos del lugar dan otra explicación. Allí existía antiguamente un asentamiento de campesinos, pero murieron masacrados por un grupo de asesinos procedentes de otra región. Los espíritus de los campesinos quedaron allí y reaparecen cuando llegan extraños. Algunas grabaciones sonoras en el lugar captaron voces extrañas y amenazantes, usando un lenguaje o dialecto desconocido. El doctor Adrian Patrut, presidente de la Sociedad Rumana de Parapsicología, no tiene dudas. Algunos expertos creen que se trata de un verdadero triángulo de las Bermudas rumano. La zona puede ser certificada como tal, sobre todo por videos y fotos excepcionales, junto a testimonios de investigadores que lo han estudiado durante décadas. El problema es muchas veces poder investigar. Los que intentaban hacer fotografías con equipos digitales no lo logran, salen negras. A determinadas horas es imposible fotografiar y grabar nada, y muchos equipos electrónicos simplemente dejan de funcionar. Peor es lo que le sucedió al periodista Christian Morceau, que lo cuenta. Teníamos un equipo para detectar radiaciones. Al llegar a una zona concreta, la aguja indicaba valores muy altos. Constatamos que la radiación estaba en el aire y variaba con el viento. Estuve en el foco más activo de la radiación durante 13 minutos. Días después, mi ropa y mi cuerpo conservaban la radiación. Se me caía parte del pelo y tuve problemas de salud. En 6 meses envejecí 10 años. No solo los humanos sufren. Gran parte de la vegetación muestra una extraña deshidratación. Hay zonas en que de pronto, de la noche a la mañana, aparecen árboles carbonizados, o con tallos u hojas con necrosis. Y eso que no he hablado de la forma de los árboles que nacen retorcidos y le da un aspecto más terrorífico al bosque, pero que también es una de sus principales características turísticas. Todo eso y más sucede en Oya Basio, el bosque más terrorífico del mundo. Los que se internan en él pueden salir con trastornos. Ellos tienen suerte, porque hay algunos que no salen nunca más. Ese fue el episodio de hoy. Quisiera que me dijeran si se atreverían ustedes a adentrarse en este bosque. Pueden contármelo al Instagram, es @laordennegrapodcast o al Facebook @longpodcast. Les recuerdo que este episodio fue traído a ustedes de la mano de Anchor y de Mi Dulce Musiu, churros con sabor venezolano en Buenos Aires.
Pueden ubicarlos en Instagram como @midulcemushu y hacer sus órdenes. Ya saben que si se encuentran en el barrio porteño del centro de la capital, el envío es totalmente gratuito y el resto de capital 200 pesos. Sí quisiera mandarle un saludo y un beso enorme a Antonio del podcast Visiones. Me contó que había sido diagnosticado con coronavirus. De momento, dentro de todo está bien, está haciendo reposo en su casa y por ende el episodio en el que iba a participar quedó pospuesto. Por favor, mándale mensajes de amor. Al Instagram es @visiones.podcast. Asimismo les anuncio que el episodio de Radio Horror Podcast donde participo sale el lunes 10 de agosto y estaré hablando con sus hosts Carolina y Israel sobre asesinos seriales, cómo se crearon y cómo influyeron en el séptimo arte. Se encuentran en Spotify, Google Podcast, Castbox y Pocket Cast. Y los pueden seguir en Instagram como @Radio Horror Podcast. De verdad el episodio la pasé súper bien, está como dirían ellos, bien padre. Me divertí muchísimo y los recomiendo totalmente. Por último, les quería anunciar que ya el podcast se encuentra en todas las plataformas habidas y por haber, en las que necesiten y quieran escucharlo. Está en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, está en TuneIn Radio, está en Stitcher, Radio Public, Pocket Cast, Castbox, Overcast, todos lados. Muchísimas gracias por bancarme, muchísimas gracias por el apoyo y les quería comentar que en Anchor se pueden suscribir mensualmente dando una donación que va desde $1 hasta los $10. Así que si se suscriben, les estaría eternamente agradecida. Besos, los quiero y nos encontraremos en otro episodio de La Orden Negra.